Amigos, bienvenidos a Radio Pichincha. El día de hoy conversamos con el escritor Miguel Molina Díaz, quien acaba de presentar su nueva novela Bruma. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, Bruma es una novela que de algún modo me ha servido para resolver algunas inquietudes. La primera es que yo sí quería rendirle un homenaje a una ciudad que me parece crucial en la historia de la literatura latinoamericana y que no está en el continente, pues es Barcelona, ¿no? Una ciudad que en su momento fue la capital de las editoriales y de un mundo cultural que fue relevante para la configuración del boom latinoamericano, una ciudad que yo también de algún modo pude descubrir y con la que tengo cierta relación afectiva muy profunda por toda la cultura, ¿no? que esta ciudad tiene. Así que yo quería, ¿no? escribir una novela que me conectara con ese mundo de algún modo. Y en ese sentido es que comienzo a pensar en Bruma y a configurar Bruma como un proyecto metaliterario, porque fundamentalmente la idea era hablar de la literatura latinoamericana. Esta novela, en efecto, yo comencé a escribir cuando fui a mi máster en el 2018. Eh, Fue mi proyecto de grado, pero como para la graduación solo había que presentar el proyecto, un avance de algunas páginas y la estructura de la novela, pues no quiere decir que cuando me gradué en el año 2020 ya estaba lista. Más bien tardó 2 años más y recién en el 2022 pude sentir que ya la había concluido y por tanto comenzar a buscarle un destino, que en ese caso es ese momento de espera largo que implica el envío a las editoriales. Pero claro, la novela me ha enseñado que yo escribo en una suerte de proceso lento, ¿no? Porque no es tan larga y la comencé en el 18 y la terminé en el 2022, es decir, una novela que no llega a 200 páginas, me tomó 4 años, pero fueron 4 años muy intensos también, de mucha corrección y de mucha edición. No, cada vez soy más consciente del complemento, ¿no? Porque mi primer libro es un libro de poemas, es postales, de hecho, es el título, y topa el tema literariamente del desarraigo, ¿no? Mi segundo libro es un libro de textos de no ficción sobre viajes y desplazamientos. Entonces el tema, un poco, digamos, alusivo a Ítaca y a Odiseo, estaba súper presente en esas crónicas, ¿no? en esos textos de no ficción. Y ahora hay, digamos, una novela en donde el protagonista también emprende un viaje, una especie de peregrinación a esta ciudad mítica que es la Barcelona literaria, deja atrás su Ecuador natal, y claro, es una aventura en ese sentido, tiene como su cuestión quijotesca, pero me doy cuenta que la idea del viaje ha estado súper presente en mis proyectos de escritura, poesía, no ficción y ahora en novela. Me parece que es uno de los grandes temas de la literatura en el sentido de que, bueno, Borges hablaba que entre los grandes temas está la muerte, el amor, los laberintos y los viajes. Creo que yo me he encantado más por los viajes, aunque he descubierto en mi ejercicio que los viajes siempre se relacionan con estos otros grandes temas también. Siempre hay alguna situación amorosa, siempre hay alguna situación laberíntica y a veces está presente la muerte también. En este libro la muerte de algún modo le salva al protagonista de algunas cuestiones que allí suceden. En ese sentido, ¿qué es para mí el viaje? Creo que para mí el viaje es la vida, en la medida en que todo proyecto implica, digamos, una aventura, un recorrido, la idea del desarraigo, la idea de estar perdido en algún momento porque se ha perdido la brújula, pero en algún momento hay una Ítaca a la que se arriba. Entonces me parece que mi relación con Quito y con el Ecuador se ha definido también por esas experiencias de separarme de Quito y del Ecuador y poderlas ver con distancia. Bueno, la verdad es que más bien la exploración de ambas áreas me ha hecho pensar que por fin he encontrado el tema
de investigación, de interés académico que más me gusta, que es el diálogo entre la literatura y el derecho. He tenido como algunas conversaciones con escritores amigos y claro, me he dado cuenta que profesiones muy propensas a la lectura y por tanto también al acto literario como consecuencia de la lectura suele ser el periodismo, los profesores en general y también los abogados. Quizá porque la herramienta del abogado es el lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que los abogados escriben muy mal, que los abogados usan el lenguaje de una manera bastante decadente, por decirlo de algún modo. Entonces, si bien la herramienta del abogado es el lenguaje, a veces hay poca conciencia y esa conciencia por lo general da la palabra literaria, ¿no? El lenguaje literario. Entonces, los abogados que logran conectar, como nuestro querido Pablo Palacio, por ejemplo, como fue Kafka en su momento, Clarice Lispector fue abogada también de profesión. Me parece que los abogados que logran conectar con el lenguaje no lo hacen a través del lenguaje jurídico, sino del lenguaje literario, y ahí es cuando fortalecen el lenguaje jurídico. Son abogados, abogadas que a partir de que la literatura les transforma, pueden comunicarse mejor. Eso es lo que sucede. Entonces, más bien, el campo del diálogo entre literatura y derecho es algo que me apasiona profundamente. Ya he identificado en América Latina otros abogados, escritores o abogados literatos que están interesados también en ese diálogo. Tenemos ya, digamos, una especie de protocomunidad en ese sentido, con amigos de otras latitudes que nos interesa este tema, porque finalmente el lenguaje es, digamos, un proceso normativo, ¿no? Un proceso que configura ideas, que configura una visión del mundo, como también el derecho. Entonces hay mucho como que dialogar entre ambos mundos. Bueno, mi única recomendación a alguien que quiere escribir es que no pretenda nada más que conocerse a sí mismo a través de la escritura. Me parece que la escritura es una manera de indagar en el alma humana y en la propia conciencia que es muy profunda. Creo que la creación de un personaje es un proceso de invención transformador para quien hace ese proceso, para el autor de una obra. Entonces es muy bello, pero siempre y cuando uno tenga la capacidad de acercarse a la escritura con todo el cuerpo, con toda la honestidad posible y sin pretender a través de la escritura cuestiones imposibles como la trascendencia en el campo de la literatura. Me parece que eso importa poco a la hora de tener ese momento de sinceridad total frente a una página en blanco. Esta ha sido la entrevista con el escritor Miguel Molina Díaz. Los lectores interesados ya pueden adquirir su libro en las distintas librerías a nivel nacional.